porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. De este tiempo difícil que nos está tocando vivir, y de este tiempo que, a pesar de estar encerrados, de estar un poco, incluso hasta apartados de la sociedad, ¿no es cierto? Como sociedad estamos cerrados, estamos descubriendo a lo mejor un poco más la vida familiar, y sería bueno también que la Iglesia empezara a tomar también una verdadera medida de lo que Dios es para cada uno de nosotros. Como que en este tema de estar apartados de la sociedad, de no estar en el trabajo, de estar fuera de la sociedad de consumo de alguna manera, eso nos hace replantearnos la vida. ¿Por qué? Porque tenemos menos estímulos externos que nos hagan desviar nuestra mente de la verdadera, vocación que deberíamos tener, vocación como llamado, como esa forma de honrar a Dios, y ese llamado que tenemos personal, cada uno con Dios. Entonces, es un buen tiempo para que la Iglesia reflexione acerca de qué tipo de Dios estamos adorando, y estamos haciendo como un reconto, si ustedes se dieron cuenta, de historias. Por ejemplo, vimos la historia de María y de Marta. También vimos la historia de Elí y de Abraham, o sea, comparándolas. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser ver la historia de una persona, pero vamos a compararla un poquito nada más con otra. Siempre vamos a tratar de enfocarnos en aquel que actúa mal, ¿no es cierto? Porque a veces es mejor ver los malos ejemplos para poder vernos a nosotros mismos. Marcos capítulo 14, versículo 30 y 31. Vamos a ver algunos textos, vamos a ver varios textos. Pero esto es muy interesante porque es alguien muy conocido. El caso de Pedro es un caso muy conocido. Pedro es uno de los primeros apóstoles llamados por el Señor. También es uno de los del círculo íntimo del Señor Jesús. Es uno de los que está orando con él en Getsemaní. Es uno de los que vio la transfiguración del Señor. Es uno también de los que experimentó el poder de Dios de primera mano, el poder de Jesús, con todas sus falencias y con todas sus dudas. Fue hasta ahora el único hombre aparte de Jesús que caminó sobre el agua, y fue testigo de un montón de cosas, ¿no es cierto? Y él dio siempre testimonio de una profunda devoción por Dios, de una profunda devoción por Jesús, ¿no? Por haber encontrado al Mesías, al Hijo del Dios viviente en su testimonio personal, ¿no? Cuando él habla de Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y bueno, unos pensaban que era algún profeta grande, algunos que la reencarnación de Juan el Bautista, y así, y sin embargo él dice, bueno, ¿ustedes quién piensa que soy yo? Y bueno, Pedro ahí está hablando realmente de una revelación especial de parte de Dios, que le dice, tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente, sos el Mesías que está esperando Israel. Si uno pone en contexto la historia, ¿no es cierto? El mesianismo de Jesús no se hace patente sino hasta prácticamente el último año o la última mitad del último año de su ministerio. Recuerden que el ministerio de Jesús fueron 3 años, pero cuando Jesús va a Jerusalén como Mesías es el último año. Los años anteriores,
que iba como cualquier buen judío, iba a Jerusalén a adorar en el tiempo de la Pascua, en ese tiempo todavía no estaba como revelado el secreto mesiánico, lo que llamamos el secreto mesiánico, ¿no? Bueno, ustedes no le digan a nadie, recién en el último tiempo él entra y eso es lo que produce también, termina provocando la muerte, ¿no es cierto? Termina provocando el sacrificio de Cristo. Entonces, el que Pedro le diga estas cosas, son cosas realmente muy profundas que no toda la gente tenía en claro, sino que a Pedro le fueron reveladas. Y una persona tan allegada a Jesús, ¿no es cierto? Una persona que estaba atrás de él y todo, es muy interesante ver cómo él tiene esos altibajos, ¿no? Tiene esos momentos de lo sigo con todo al Señor, y de a rato se cae, y lo niega y todo. Cuando esto tenemos que mirar nuestra propia vida de esta misma manera, ¿no es cierto? Cuando a uno parece que todo por lo que ha trabajado en la vida parece que se le va a escapar de las manos, o a veces los ídolos, es una regla que siempre nos terminen defraudando, ¿no es cierto? Todo aquello que se transforme en idolatría siempre nos va a terminar defraudando, va a terminar en una uno finalmente va a terminar viendo la mentira por la cual vivió, ¿no es cierto? Ya sea en este mundo o en el venidero. Siempre el ídolo nos va a defraudar. Pensando también inclusive en los líderes de las naciones y en los líderes también de la iglesia, ¿no es cierto? Tenemos que entender que tenemos líderes con pies de barro, ¿no es cierto? Tenemos líderes que son como nosotros y que tienen sus altibajos, tienen sus grandes luchas, sus grandes problemas, y que tienen sus propios ídolos. Y que su corazón, como cualquier corazón de cualquier hombre, de cualquier época, es una perpetua fábrica de ídolos, ¿no? Y el mundo siempre está ahí como un Aarón para construirnos un becerro de oro a nuestro gusto y piacere. Entonces, tenemos a veces que pensar, cuando pensamos en Dios, no pensarlo como un ídolo, sino pensando realmente si estamos adorando a Dios y contemplando a Dios en la verdadera dimensión que Dios tiene. Si adoramos a ese Dios tan grande, tan poderoso, que no solamente nos saca las papas del fuego, sino que está realmente sosteniendo todo el universo, o si tenemos un Dios chiquito, un Dios al cual adoramos cuando las cosas están bien, o cuando las cosas están demasiado mal y no encontré otra salida. Si Dios no es el último recurso para nuestra vida. Si Dios es el Dios de la salvación para las cosas religiosas, para el mundo venidero, y si también es el Dios de las pequeñas cosas. Porque a veces tenemos a Dios como un Dios que puede salvar al ser humano y que lo salva en el sentido más escatológico de la palabra, o sea, en el sentido de Dios me salvó para que la próxima vida yo no tenga que pasarla en el infierno. Pero Dios
de salvación de todas las cosas de todos los días de nuestra vida? ¿O es el Dios que compró la salvación venidera y después en esta tierra no tiene injerencia? En la medida en que respondamos esa pregunta, va a ser nuestro mayor o menor compromiso con el Señor en esta vida. Porque el compromiso se mide y se pesa en esta vida, no en la vida venidera. En la vida venidera no hay más que dar pruebas de nuestra fe. Porque digamos que todo el objeto de nuestra fe ya está cumplido. No hay fe ahí. No, uno no tiene que tener confianza, uno está viendo. El problema es acá, ¿no? Como decía Jesús, bienaventurados los que no viendo creyeron. Y ahí estamos nosotros. Somos los que no vemos y creemos. Entonces, todas las pruebas de lealtad, las pruebas de fe, las pruebas de compromiso, las pruebas de discipulado, todas, van a ser todas en esta tierra, en este mundo y en esta vida. No van a ser en otro momento. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de demostrar nuestra fe, nuestra confianza en Dios hoy. Hoy. Y digo, ¿por qué digo hoy? Porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Nadie tiene comprada la vida, ni nadie sabe si mañana vamos a estar. Entonces, hoy es el momento de medir nuestro compromiso con Dios y de realmente ser sinceros con nosotros mismos y no autoengañarnos pensando que está todo bien. El primer mandamiento dice, el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses delante de mí. Es ese, básicamente el mandamiento. Y como vimos, los cristianos estamos muy, muy confiados de que nosotros no tenemos ídolos, ni que tenemos otros dioses. Y nos creemos muy monoteístas en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos como esos que adoran al Gauchitoji, no somos como esos que van a ver a Gilda, o al Potro Rodrigo, o no sé, o tienen la estampita de San Jorge en el bolsillo. La billetera. Pero, claro, pero sin embargo, nuestra vida muchas veces está llena de ídolos mucho más sutiles y mucho más peligrosos también. Porque la idolatría, digamos que es bastante, se le cae la careta muy rápido. No resiste el menor análisis. Pero el amor por nuestra familia, el amor por nuestro trabajo, el amor por ser mejores, el amor por la autosuperación, el amor por la fama, el amor por nuestros hijos, el amor por nuestras, por nuestros cónyuges, el amor por nuestros padres, el amor al dinero, todas esas cosas son muy, muy sutiles. Y también fuimos educados en una iglesia que nos dice que nosotros debemos ser personas de provecho, tenemos que ser personas de trabajo, personas que tengan su familia en orden, personas que tengan a sus hijos bajo sujeción, personas que sean exitosas en la sociedad, que sean personas confiables, que sean... Entonces, todas esas cosas que son reales y que realmente deben ser así, muchas veces se convierten en nuestra verdadera religión y el verdadero motivo de nuestro orgullo. Y se transforman en nuestros ídolos, sutilmente. Es muy sutil la cosa, no es algo que lo podamos ver venir. ¿No es cierto? No es como los ídolos, esos de los que hablábamos, los cuales se caen al menor análisis, no resisten ninguna prueba. Ojo con estos ídolos, porque Pedro, esta persona que vimos que había transcurrido toda su vida al lado del Señor y dando testimonio del Señor y siendo testigo
del poder de Dios, vio puesta a prueba su fe en esta tierra, durante su vida. Y en un momento, y en el momento más que más se necesitaba de él, o que más se esperaba de él. Si bien Jesús no esperaba mucho de él porque se lo había dicho anteriormente, Pedro en el último momento no lo da. Vamos a Marcos capítulo 14, verso 30. Vamos a ir a partir del versículo 27, porque veamos que lo de Pedro no es algo que haya pasado de largo. Sobre todo Marcos lo va a contar, porque recuerden que Marcos es el evangelio de Pedro. Marcos toma las historias que Pedro le cuenta. Así que las cosas que le pasan a Pedro las vamos a ver muy vívidas en este evangelio. Dice el versículo 27. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fíjense cómo Pedro es la imagen que nosotros tenemos, pero es la imagen de todos los apóstoles. ¿A cuántos de nosotros, si hoy nos preguntan, no, yo estoy muy, muy firme en el Señor, yo una persona que hago todo lo que dice la Biblia, yo no vivo como esos pecadores que andan por ahí, sino que mi vida está totalmente entregada a Dios, yo no practico la idolatría, yo no tengo otros dioses delante de Él, Él es todo para mí, y todas las cosas que le cantamos, y todas las cosas que le decimos, y todas los zafarranchos que querramos hacer, ¿no? Acuérdense que el zafarrancho es como una cosa de una imitación del combate, ¿no? Es algo que imita el combate, pero que no es el combate. Entonces hacemos como que las cosas pasan y somos muy espirituales y todos caminamos a 10 centímetros del piso porque tenemos alas, ¿no? Entonces, esa es nuestra vida de comunión. Ahora, en el momento en que las papas queman, ¿no es cierto? Pedro se vio negando al Señor. Acuérdense, ahí el que lo dice bien claro es Lucas, ¿no es cierto? En el capítulo 22, verso 61, muestra lo que realmente compungió a Pedro después de haberlo negado. Pedro en el momento de la prueba lo que hizo fue preferir quedar bien delante de los hombres que quedar bien delante de Dios. Nuevamente, entre dos elecciones, él toma la elección que le queda más cómoda. Él se quiso congraciar con los hombres. Le ganó el temor al hombre y no el temor a Dios. Le ganó el miedo, le ganó la falta de confianza, le ganó la falta de fe ante el compromiso de la palabra incluso, cuando él le dice, yo jamás te voy a negar, y aunque tenga que dar mi vida. Y Jesús a ninguno de ellos les está pidiendo la vida, ¿no es cierto? Les está pidiendo en ese momento que lo acompañen. Y vemos el caso de Pedro, ¿no es cierto? El caso de este apóstol que incluso algunos dicen el primer papa, si bien a veces dudamos hasta que Pedro haya estado en Roma y nunca fue obispo de Roma, pero sin embargo, esta persona que es tan importante para la fe cristiana, lo negó en el momento más
más triste de Jesús, ¿no es cierto? En el momento que a lo mejor necesitaba el apoyo de su amigo. Y dice que lo que compungió a Pedro fue la mirada del Señor. Acá en el versículo 61 dice, esto pasa después de la negación de Pedro, canta el gallo 2 veces. Y en el versículo 61 dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Amargamente lloró. O sea, lo compungió la mirada de Jesús. Yo les pregunto a ustedes, si Jesús los mirara hoy y los mirara en cada momento del día, ¿cómo se sentirían? ¿Se sentirían a cuentas con el Señor? ¿Lo podrían mirar a los ojos? ¿Los podrían mirar a la cara? ¿Realmente están a la altura del compromiso que hemos tomado al ser discípulos del Señor? ¿O simplemente estamos en esta suerte de zafarrancho? De esta suerte de comedia puesta ahí en la iglesia, puesta ahí en las canciones, puesta ahí en la ofrenda, puesta ahí en el estudio bíblico, en esas cosas. O realmente tenemos un compromiso cierto con el Señor. Por otro lado tenemos otro apóstol. Tenemos el apóstol Juan. Y tenemos a un apóstol Juan que, si bien era parte de los Boanerges, de los hijos del trueno, de estos 2 hermanos que tenían tan pocas pulgas y cara de tan pocos amigos, parece, que tendrían acá en el Evangelio, él siempre estaba a los pies de Jesús y de hecho en la cena del Señor dice que estaba recostado en el pecho de Jesús. Tal vez haya sido de las pocas personas que haya escuchado, aparte de María o de de José o de alguno que lo haya conocido de chicos, de los que hayan escuchado los latidos del corazón de Dios. En el momento de la crucifixión, si nosotros vamos al final de los evangelios, a cualquiera de los evangelios, vamos a ver que uno de los que estaba entre los que estaban al pie de la cruz era Juan. De hecho, Jesús le dice esa frase tan conocida, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, ¿no es cierto? Incluso Jesús le encarga la vida de la madre, el cuidado de su mamá a uno de sus amigos. Y es interesante ver que vemos a veces a Pedro como el líder de la iglesia y sin embargo vemos que realmente son líderes con pies de barro, igual que nosotros, igual que todos nosotros. Pero vemos cómo empezó uno y cómo terminó el otro, y vemos los dos casos. En el momento donde la fe es puesta a prueba, Juan está a los pies de la cruz sin importar lo que la gente diga, y hay otro que está escondido mirando desde lejos, y ante la mirada de Jesús se sorprende y tiene que terminar llorando amargamente. Finalmente, en el último capítulo del Evangelio del apóstol Juan, de lo que nos cuenta Juan, vemos a Jesús cocinando, ¿no es cierto? Cocinándole un pescado, a sus discípulos, estando con ellos ahí, y después de una caminata uno puede imaginarse el costado del lago de Galilea, ¿no es cierto? Ya estamos de vuelta, salimos de Jerusalén, de esa gran ciudad cosmopolita y nos vamos a
nuevamente a Galilea, ¿no? Donde todo empezó. Ahí van a terminar las cosas también. Y vemos a ellos caminando por el costado de la playa, pateando alguna piedrita, tirando piedras al lago, haciendo algo así, caminando y charlando en una charla muy, muy informal, que son las mejores enseñanzas de Jesús. Siempre fueron en esos momentos de intimidad con las personas. Vemos esta cosa de que todos conocemos y que es las preguntas de Jesús a Pedro, ¿no es cierto? Pedro, ¿me amas? Y es interesante, igual casi todos más o menos sabemos que la palabra que le dice Jesús y la palabra que le responde Pedro no son las mismas palabras. Una es me agapeo o me agapas o me agapao, que es la palabra para amor sacrificial, amor ágape, de ahí viene la palabra ágape también, de ese amor que se entrega por el otro. Eso es lo que le pregunta Jesús. ¿Vos me amás? Y Pedro le dice, sí, yo te fileo, yo te quiero, yo te aprecio, con el aprecio que se le tiene a algún amigo, y ni siquiera de los amigos más entrañables, sino simplemente de un amigo que puede ser el amigo de la cantina, ¿no es cierto? No de los grandes amigos. Y sin embargo Pedro le dice, no, yo te quiero. Y Jesús lo restablece en el ministerio y le dice, bueno, apacentá mis ovejas. Y se lo pregunta por segunda vez, de la misma manera, ¿me amas? Pedro le responde, sí, vos sabés que yo te aprecio. Y por tercera vez Jesús, ya un poco más, más poniendo los puntos sobre las íes, le dice, ¿vos me apreciás, Pedro? No le dice me amas, le dice me apreciás, ¿me querés? Ya no le dice me amas, ¿me querés? Y Pedro le dice, vos lo sabés todo, vos sabés que estoy luchando por estas cosas que me pasaron porque no pude ser todo lo que prometí ser, porque yo te negué, porque yo le corté la oreja al soldado y después me escondí, que no estuve al pie de la cruz, que no creí ni siquiera cuando habías resucitado, que aún yo te había visto resucitado y me volví a pescar, y no solamente que me volví a pescar, sino que siendo un líder natural de mis hermanos, de tus discípulos y todo, me los llevé conmigo a pescar. Abandoné el ministerio y me fui y me dediqué a lo que me estaba dedicando antes, porque realmente no tuve la confianza que tenía que tener. Y Jesús le reitera, Pedro, apacienta mis ovejas. Hacé lo que tenés que hacer. Y pasa algo ahí atrás, ahí nomás, donde termina. En el versículo 20, le dice, en el final del versículo 19, Jesús termina diciéndole, sígueme. Exactamente lo mismo que le había dicho el día que lo convocó. Lo está volviendo a convocar al ministerio. Y acá vemos cómo el llamado de Dios se repite y cómo Dios nos da segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. En el principio del ministerio, sin haber visto nada, Jesús le dice, sígueme, y él lo sigue. En este tiempo le tiene que repetir de vuelta, después de verlo a Jesús resucitado, le tiene que volver a repetir que lo siga. Y le tiene que volver a repetir que apaciente las ovejas, sabiendo que era pescador de hombres. Ya se lo había dicho Jesús. Dejarás de ser pescador de echar las redes, de trabajar con las redes, y pescarás hombres. Y él se había vuelto a las redes. Y él le dice nuevamente, sígueme.
esta palabra. Y dice, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Esta es la visión que tiene Pedro y que tiene Juan. Como si la muestra de amor de Jesús no hubiera sido para todos, ¿no es cierto? ¿Me amas? ¿No es cierto? Esta pregunta que Pedro le está haciendo a Jesús cuando dice el discípulo al que Jesús amaba. Juan se acuerda muy bien de que Jesús lo ama, ¿no es cierto? Fíjense las dos diferencias de estos cuentos, de estas dos historias de dos discípulos. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, preguntó Pedro, Señor, ¿y este qué? En el versículo 22 Jesús le responde, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Fíjense cómo Pedro seguía mirando hacia su alrededor y seguía viendo, bueno, yo te sigo, pero ¿qué hay de este? ¿Y a vos qué te importa? A vos te digo, sígueme. ¿Se dan cuenta que el llamado de Dios es un llamado personal? Es un llamado a seguirlo y es un llamado que se repite todos los días y que Dios nos recuerda todos los días que un día dijimos que lo íbamos a seguir. Y la pregunta, ¿me amas?, es una pregunta de todos los días. Dios nos pregunta todos los días si lo amamos. Porque todos los días debemos renovar los votos con el Señor. Todos los días. Todos los días tenemos cosas de que arrepentirnos. Todos los días tenemos cosas para pedirle perdón al Señor. Todos los días tenemos cosas para que Jesús nos lave los pies. ¿No es cierto? Dijo Pedro, ¡ay, báñame todo! Él siempre exagerado, ¿no? Sin embargo, Jesús le dice, no es necesario. Aquel que fue limpiado, no es necesario que se limpie. Con lavarse los pies es suficiente. Entonces, todos los días tenemos que hablar con Dios y de renovar nuestros votos con el Señor y renovar nuestro compromiso con el Señor. Renovar ese compromiso pleno y responder nuevamente a la llamada, sígueme. Lamentablemente, en estos tiempos estamos como muy alejados y a veces la falta de vida de iglesia no nos interpela tanto. Pero Dios nos debería interpelar todos los días de nuestra vida, a ver si realmente estamos amando lo suficiente, siguiéndolo lo suficiente, adorándole lo suficiente, y si Él es realmente nuestro todo, ¿no es cierto? Si Él realmente completa todas nuestras expectativas de vida y si Él sigue estando en el primer lugar de nuestro corazón. Si ese corazón no se ha vuelto un corazón idólatra y si no estos ídolos que todos los días tenemos y todos los días surgen nuevos en nuestra vida, si no empiezan a ocupar el lugar de Jesús en nuestra vida. Esta es la reflexión que les dejo para esta semana y es lo que vamos a seguir viendo. Porque es necesario que realmente cuando volvamos mejores, con más compromiso, con más ímpetu. Acuérdense de los compromisos que hoy están haciendo y acuérdense de en este momento que a lo mejor tenían ganas de servir y no podían hacerlo. Para que cuando realmente podamos volver a servir al Señor, a lo mejor en su casa, aunque lo podemos servir todos los días porque uno sirve 24 horas al día, los 7 días de la semana, pero cuando volvamos otra vez a juntarnos a todos los hermanos, seamos realmente de aquellos que les sirven y de aquellos que están al pie de la cruz. Están al pie de la cruz en los momentos donde hace falta estar. Y si podemos convertirnos en
en hijos de madres, en padres de hijos, en madres de hijos, en hermanos de aquellos que no tienen, ¿no es cierto? Siempre preocupándonos por el otro, ¿eh? Así como Jesús se lo pidió a Juan, que se ocupe de la madre, también le pidió a Pedro que apaciente sus ovejas. Nuestro servicio está ahí, nuestro amor se demuestra ahí, en el servicio que hagamos con los otros. Bueno, amados, los bendigo y que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.